Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La inseguridad y la violencia afecta a todos los guatemaltecos. Desde asaltos y extorsiones a personas particulares y negocios, hasta secuestros, violaciones y asesinatos en la vía pública. La integridad física y material de la población está en constante riesgo. Como consecuencia, la calidad de vida de los ciudadanos se ha deteriorado significativamente debido a la pérdida de espacios públicos en donde convivir sin miedo a convertirse en víctima de la violencia y la inseguridad. A pesar de haber experimentado una importante reducción en la tasa de homicidios, Guatemala continúa siendo hoy el quinto país más violento de América Latina. En 2009, el país tenía una tasa de homicidios de 46.5 por cada 100.000 habitantes. 6 años después, a finales del 2015, la tasa de homicidios descendió a 29.5 por cada 100.000 habitantes. Un cambio significativo, pero insuficiente para que seamos considerados una sociedad pacífica. En las últimas semanas se han registrado hechos criminales que han aumentado el miedo y la zozobra en la población. Varias bombas han sido colocadas en autobuses, cobrando la vida de ciudadanos inocentes, mientras que integrantes de pandillas han emitido declaraciones desde las cárceles confesando públicamente el asesinato de otro reo. La situación en los países vecinos también es causa de preocupación. La violencia se ha recrudecido en El Salvador, provocado por una guerra entre pandillas, y en Honduras se continúa registrando altos índices de homicidios. El Triángulo Norte de Centroamérica sigue siendo la región más violenta del planeta. Hoy en Dimensión, analizaremos con un grupo de expertos las posibles soluciones a la inseguridad y violencia que ha vestido de luto y dolor la vida de miles de guatemaltecos. Bienvenidos, esto es Dimensión y hoy vamos a hablar de seguridad, mejor dicho, inseguridad y violencia en Guatemala. A pesar de que algunos datos han bajado y los vamos a compartir con ustedes y otros parece que están subiendo. Para hablar de estos temas complicados, que tienen mucho que ver con el nivel de angustia y a veces sufrimiento que causa la violencia, tenemos a un muy selecto grupo para hablar de estos temas. Nos acompañan Carmen Rosa de León Escribano, directora ejecutiva de IEPADES, Corinne Dedic, analista en temas de seguridad, ella está en el equipo del CIEN, Verónica Godoy, directora de Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, y Osvaldo Samayoa, analista en temas de seguridad del CEG, que es el Centro de Estudios de Guatemala. Señoras, Osvaldo, bienvenidos a Dimensión. En los últimos años, 8 años para ser exacto, Guatemala ha tenido una reducción en las muertes violentas. De 46.5 muertes violentas por 100.000 habitantes que teníamos en el 2009, hemos bajado a 29.5 por cada 100.000 habitantes en el 2015. Sin embargo, somos todavía el quinto país más violento de América Latina. La ciudad de Guatemala es el quinto, se encuentra entre las 25 ciudades más violentas del planeta, la ciudad de Guatemala. Y el 80% de los homicidios es cometido con arma de fuego. El Ministerio Público solamente tiene presencia en 56 de los 334 municipios del país, 17%, por eso hacen falta más recursos para el MP. Pero hablemos de dos cosas. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué ha significado el fenómeno de haber bajado de 46 a 29 muertes por 100.000 habitantes? Y tomar en cuenta que en este momento llevamos ya varios meses, desde el año pasado, donde vienen subiendo otra vez el número de muertes violentas. ¿Quién se anima a empezar? Yo puedo empezar. Sí. Bueno, nosotros sí, como IEPADES, hemos hecho un análisis realmente desde que empezamos a ver la tendencia hacia la baja y buscar las razones. Y creo que la razón no es algo, no es un solo motivo, es la confluencia de varios fenómenos que se dan en el país a partir del 2009 y que vamos a ver que eso va a repercutir en la disminución de homicidios. Según nosotros, y hay algunos elementos que son básicos. Uno son los programas que se desarrollaron durante el gobierno de Álvaro Colón como escuelas abiertas,
que hicieron que la gente recuperara el control de la calle en la mayor parte de barrios. Hizo una mejor relación con la policía, se denunciaron pandillas, hubo una serie de desarticulación de algunas pandillas y también se elevó la oferta educativa para los jóvenes a través de las escuelas abiertas los fines de semana. Otra razón que nosotros vemos es, bueno, la presencia de CICIG, el mejoramiento de la investigación criminal, la depuración de los cuerpos policiales y del Ministerio Público, pero sobre todo, bueno, faltaría el organismo judicial, ¿verdad? Pero sí vemos que eso también, el hecho de que se empezara a tener más acción con medidas de inteligencia, desarticulación de bandas, también hace que haya una disuasión de los crímenes. Otro elemento, y lo voy a dejar aquí para no copar las ideas, pero vemos también que la muerte de pilotos se redujo por el surgimiento del Transmetro y del Transurbano, que empezó a tener una incidencia en que hubiera menos acción y que realmente estas muertes se siguen dando en todas aquellas líneas que no están regularizadas en el negocio del transporte. Ahora, pensar en que, digamos, dos gobiernos, los últimos, el de Colón y el de Pérez Molina, que dejaron un saldo tan negativo para el país, que no iniciaron ningún proceso de realmente consolidar un proceso de desarrollo, fortalecimiento de las instituciones. Cabe preguntarse si no hubo otras razones que no hayan tenido nada que ver con programas que han sido manejados desde el gobierno, porque lo que sí hubo fueron muchas iniciativas desde ONGs, desde entidades de los sectores de la sociedad. Y la ley de armas y municiones que también se aprobó en esa fecha y que eso regularizó también la aportación que fue por presión de la sociedad y tal, no necesariamente por iniciativas de esos dos gobiernos que realmente nos dejaron en trozos, como dicen. ¿Qué otros motivos creen ustedes más sociológicos hayan podido ser los causantes de la baja en el número de homicidios violentos? Bueno, yo creo que si se habla de la tasa de homicidios en el país, lo que hay que ver es dónde es que ocurren esos homicidios. Porque cuando uno, digamos, pinta el mapa de Guatemala, lo que uno puede ver es que no todos los municipios ni todos los departamentos son igual de violentos. Hay ciertas regiones, como por ejemplo el occidente del país, que está menos afectado. Ahora, digamos, en el año pasado, lo que se puede ver es que son especialmente los departamentos del sur y del oriente que concentran tasas altas de homicidio. Y yo pienso que a la hora de que se empezó a hablar y analizar un poquito más de fondo ese tipo de cifras, también eso ayudó para concentrar las acciones que se están tomando para prevenir los homicidios en ciertos municipios y en ciertos departamentos. Hablando de algunos datos, Sololá y Quiché son los dos departamentos que tienen 3 muertes violentas por 100.000 habitantes. Totonicapán está por ahí también, que son números de países desarrollados. Sí. Y son departamentos con un alto índice de población indígena. Y luego la ciudad capital y Escuintla están en más o menos 65 muertes violentas por 100.000 habitantes. O sea, sí es un fenómeno por demás interesante de analizar, ¿verdad? Porque sí hay que encontrar las razones. Y tú decías que son cuáles. Hay que encontrar, digamos, las razones, pero eso también va a ayudar a priorizar, porque obviamente los recursos son escasos, o sea, sabemos que hace falta más agentes de policía, más programas de prevención, pero los recursos son muy escasos. Entonces yo pienso que a la hora de que se está empezando a hacer un análisis ya más detallado realmente en dónde es que ocurren la mayoría de los homicidios para poder accionar específicamente en esas regiones o en esos departamentos del país, porque no hace falta intervenir de igual manera en todos los departamentos. Digamos, Escuintla y la ciudad capital son dos focos del país donde hay, digamos, mayor nivel de actividad económica. Y entonces, claro, esto atrae pues, todos los temas positivos y también los negativos. Y por ahí viene el problema. ¿Tu opinión sobre eso? Sí, por ejemplo, con relación a Escuintla siempre ha tenido altos índices de homicidios y tiene que ver porque es una ciudad de paso, precisamente porque hay mucho movimiento económico. Entonces, aquí en Guatemala también otras situaciones que como
en cada departamento es una realidad tan diversa, entonces las medidas que se tienen que adoptar y la forma de tratar el fenómeno en cada uno es diferente. Sin embargo, lo que ha pasado es que se toman las mismas medidas para todos. Falta un poco el análisis en este sentido. Ahora, yo pienso que, como decían ya, que no es solo una razón por la que podemos encontrar, porque de hecho la violencia es multicausal. Entonces, ¿por qué se reduce? También. Pero una de las cosas es que en este tiempo ya llega un momento, por ejemplo, con el tema de la extorsión. La extorsión creó el sicariato y entonces también tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver con los índices de asesinatos, de muertes violentas, ¿verdad? Por arma de fuego. Pero llegan a como a una situación de control tácito. Digamos, los comerciantes aceptan pagar la extorsión. Sienten que no les queda otro porque si no los matan, ¿verdad? Por supuesto, entonces llega como que les dijera yo, como a nivelarse eso, que no debería ser, pero realmente eso es lo que pasa. Paga y se queda tranquila. Ahora sí, vamos a tratar en el siguiente segmento de analizar qué otras causas, qué otros fenómenos pueden provocar que haya habido durante un periodo de años una baja de muertes violentas y luego que estén aumentando otra vez. ¿Qué estamos volviendo a hacer mal? ¿O qué parte del ciclo estamos viviendo otra vez que esté provocando este tipo de fenómenos? Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el tema de inseguridad y violencia en Guatemala. Bienvenidos a Esto es Dimensión. Estamos hablando de inseguridad ciudadana y violencia en Guatemala. Osvaldo, si tuviéramos que explorar qué otro fenómeno puede existir por el hecho de que han bajado el índice de muertes violentas y que están volviendo a subir otra vez. O sea, ¿qué está provocando, por ejemplo? Hablemos de eso primero, que estamos viendo un aumento fuerte en la violencia. Bueno, creo que aquí hay una respuesta más amplia, macro, digámoslo así, que es sistémica. El sistema viene siendo el mismo desde mucho tiempo atrás. Hemos aplazado la discusión de un Ministerio de Seguridad, donde podamos darle prioridad a los temas policiales. Estamos hablando de una seguridad preventiva y una seguridad reactiva. Seguimos dándole atención mediante un Ministerio de Gobernación, cuya prioridad en materia de seguridad sistémica para la policía es una dirección. No es siquiera un viceministerio, no tiene esa capacidad o esa importancia dentro del esquema organizativo del Estado. Ahora bien, si vamos a eso, esta policía ha logrado desarrollar ciertos elementos con capacidades de investigación que desde el año 2009 han venido coordinándose de forma efectiva con el Ministerio Público. Y esa coordinación efectiva ha llevado a desestructurar mercados criminales. Es decir, no porque hayan 6.000 homicidios es porque hay 6.000 homicidas, sino que hay estructuras que se dedican a esto. Y desmontar esas estructuras requieren investigación criminal. Paremos profunda. ahí un momento. Cuando Sí. se habla de que hay estructuras que se dedican a esto, ¿qué tanto dependen de incluso instituciones que puedan formar parte del Estado, que lo que hacen es graduar qué grado de inestabilidad, violencia, etcétera, quieren en el país porque tienen otros fines? Y que a veces cuando algunos de estos grupos tienen cierto control de una parte importante del poder político en Guatemala, pues resulta que bajan los números de ese tipo de violencia organizada porque es lo que les conviene. Y este es un fenómeno que hay que ver. Por ejemplo, ahora estamos viendo este terrible fenómeno de las bombas en los buses. Sí. ¿Verdad? Esto no es ni un fenómeno aislado, ni es casualidad, ni la ocurrencia de algunos locos. Esto más parece parte de un plan, ¿verdad?, que tiene algunos objetivos que hay que desmantelar. A mí me parece que es importante el análisis porque no necesariamente incluso las pandillas que pueden ser utilizadas de forma operativa para este tipo de actividades no necesariamente tienen esas capacidades de fabricación de un explosivo, incluso de su activación vía electrónica. Es muy probable que la proveniencia del ministro de Gobernación actual
que viene de la Fiscalía y que tiene el aval incluso de la CICIG por la función que él ha ejercido, hay alguna estructura que quiera tomar ese poder o que ha sido desplazada. Claro, y lo que están haciendo es intentar debilitarlo, descalificarlo a través de este tipo de violencia. ¿Opinión? Sí, yo justamente creo lo mismo, es decir, hay estructuras que se han visto desplazadas, estructuras que históricamente han estado cerca del ámbito de gobernación y que se han visto desplazadas o que se han visto, digamos, que no logran sus objetivos por la cúpula del Ministerio de Gobernación. Yo diría la cúpula porque también a partir de cierto nivel hay nombramientos que sí responden digamos, a estos grupos tradicionales. Y yo sí creería en la hipótesis que se está creando artificialmente una percepción del miedo, es decir, la utilización del miedo es un recurso de la violencia hay objetivos para políticos desmovilizar. Y en ese sentido sí creería yo que estas estructuras se están movilizando, ¿verdad? Para intentar acabar con esa cúpula o intentar que se cambie. Lamentablemente con esta idea de volver otra vez a ministros de corte militar, ¿verdad? Que no creen en la prevención y que sobre todo no están apostando a la investigación criminal, porque con el nivel de negocios criminales que tenemos a nivel de la sociedad, solamente la utilización de la inteligencia y de la investigación es capaz de desmontar las cúpulas, ¿verdad? Porque si se desmonta la cúpula, entonces se acaba el problema, no está reaccionando, sino anticipando. Y hay cúpulas que pueden ser buenas y hacer un buen trabajo, pero han habido cúpulas sin duda alguna que lo que hacen es graduar estos niveles de violencia y ahora lo que estamos viendo que es terrorismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos proyectar si estamos viendo ya este tipo de fenómenos en Guatemala? Bombas en los buses, un aumento de las muertes violentas, hay una sensación de más inseguridad en el país, sobre todo en algunas áreas. Si proyectamos eso, ¿a dónde va? Con un gobierno que está apenas arrancando, ¿qué podemos prever? ¿Qué podemos visualizar? Bueno, yo creo que es parte de la coyuntura, o sea, cada cambio de gobierno genera un cambio en el ambiente, obviamente las estructuras criminales están tanteando, están viendo cómo se ganan nuevamente su espacio. Entonces yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, ver cómo eso se va a desarrollar. Creo que las autoridades vienen con una formación muy técnica, o sea, comprenden perfectamente el ámbito criminal. Pero cuando dice las autoridades son del Ministerio de Gobernación. Sí, me refiero a las autoridades del Ministerio de Gobernación y creo que Carmen Rosa mencionó dos palabras muy claves. Uno es la inteligencia y el otro es la investigación criminal. Digamos, creo que debemos también de fortalecer todo el trabajo de la inteligencia para realmente pasar a tener verdaderamente un trabajo de inteligencia que puede proveer información con anticipación a los hechos criminales, que puede también realmente pintar un panorama de esas estructuras criminales, de esas dinámicas que hay. Y en el tema de la investigación criminal para poder, pues no solamente desmantelar, digamos, las estructuras, pero también resolver los casos, porque, digamos, si bien en los últimos meses sí se tiene por lo menos la percepción de que se han dado más capturas, de toda la cantidad de homicidios, por ejemplo, que hay anualmente, o sea, es un porcentaje muy pequeño que realmente termina ya en una sentencia donde el caso haya sido resuelto. Entonces, yo creo que el fortalecimiento de las unidades de investigación es clave, especialmente, digamos, en el tema de la policía, y hubo ya casos exitosos como la unidad de antisecuestro, la unidad de pandillas, delitos contra la vida, digamos que, por ejemplo, Dipanda en el tema de las extorsiones está haciendo un trabajo muy profesional. Entonces creo que hay que seguir en esa línea, pero abarcando pues más delitos y especialmente en el tema de los homicidios. Pero como también es cierto lo que mencionabas hace un momento de que los recursos son escasos, el problema es que ese fenómeno que se deberá analizar en muchas dimensiones y en muchas mesas de discusión, de que pasa en muchos países cuando ciertos grupos no están en el poder controlando, son los que activan una parte importante de estos grupos violentos
criminales, incluso terroristas. Y cuando estos grupos están en el poder, le bajan el volumen a ese tipo de acciones. Por el hecho de que quieren dar la impresión que por estar ellos en el poder, el país tiene menos violencia. Pero son ellos la que la provocan, la gradúan según sus intereses políticos. Y esto pues, se ha descubierto en algunos países del mundo y se ha denunciado y bueno, y pasa no solo en el ámbito de la violencia, en el ámbito político también sucede. Hablemos un momento de las cárceles. O si quieren comentar esto. A mí me parece que es importante lo que se menciona porque hablamos del negocio de la criminalidad. Exacto. Y en el negocio de la criminalidad nos aparecen algunos sectores que se aprovechan también de esto. No estoy hablando generalizando, estoy hablando de que hay que tener mucho cuidado con el incremento de circulación de armas, porque también ahí vamos a encontrar mercados de armas ilícitas en el país, circulación de municiones, y al mismo tiempo, y hay que ser muy prudente para decirlo, el tema de las empresas de seguridad privada. Es decir, hay una ilicitud, hay una resistencia a pegarse a la ley, y entonces eso también genera ciertos climas de impunidad que permiten el tema de la violencia. Aquellos que generan las crisis para que después les pidan el servicio para que las resuelvan. Exacto. Sí, y el mal uso de las armas, que es algo que se sigue presentando a nivel de las empresas. Y otra cosa que también hay que considerar es que, por ejemplo, hay instituciones que realmente quedaron devastadas porque como fueron cooptadas, entonces el tema de inteligencia, hay que empezar por limpiar, digamos, a la institución, la DIGICRI, la DIGICI, por ejemplo, y entonces tienen que evaluar cuadros, ¿verdad? Y luego poner cuadros de gente nueva, de gente proba, pero digamos lo principal antes de poder trabajar la criminalidad hacia afuera, tienen que sanear las instituciones hacia adentro. Y eso, y digamos cualquiera diría lo ideal sería que lo pudieran hacer y que tuvieran un tiempo para hacerlo y luego que se pudieran ocupar de lo de afuera. Lo que pasa es que lo tienen que hacer sobre la marcha, pero es indispensable. Si no lo hacen, a pesar de que es tan importante inteligencia, no vamos a lograr que se levante. Sí. Y va a contar, con inteligencia manejada y tergiversada como es lo que estamos hablando. Yo quisiera, como estábamos en la parte de violencia, antes de cambiar de tema, la violencia en Guatemala está asociada al control territorial. Entonces, en el caso del narcotráfico, por ejemplo, tenemos que la frontera con Honduras y Guatemala es la zona más violenta del mundo, es donde muere más gente todos los días sin estar en conflicto abierto, ¿no? Entonces, sería la parte de Izabal y la frontera con Honduras fundamentalmente porque Honduras es el nuevo hub de la droga hacia el Caribe. Sin embargo, debido a que ha habido mucho control en esa zona, se ha desplegado toda la mecánica para el tráfico de droga por la vía pacífica y por eso es que Escuintla cada vez más tiene mayores niveles de violencia, ¿verdad? Entonces, pero toda la violencia se genera por el control de los pequeños grupos que tenemos locales que no han sido posible, ni siquiera los Zetas pudieron entrar frente a esa dinámica local. Y entonces se da esa violencia por el control territorial. Y si vamos al área metropolitana y al área urbana, son las pandillas las que también pelean entre sí por el control territorial. Sí. Entonces, esa es una característica de Guatemala, porque ni siquiera, aunque se quite el tema de la droga, los grupos criminales van a seguir operando porque lo que tiene valor para ellos es la ruta y la defensa de la ruta o la defensa de su espacio. Entonces, no importa por qué lo están controlando, sino que lo que vale en sí es el control. Sí. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión el tema de inseguridad y violencia en Guatemala. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de inseguridad y violencia en Guatemala. Pasemos un momento para ir tocando todos los temas, aunque sea por encima, porque aquí no podemos profundizar todo lo que quisiéramos. El tema de las cárceles. La mayor parte de las extorsiones se realizan desde las cárceles del país.
Recientemente un grupo de pandilleros emitió un video que fue difundido por los medios en donde confiesan que han asesinado a otro reo. ¿Por qué el Estado no logra tomar control de las cárceles? ¿Cuál es el drama? ¿Qué tendría que hacer para que las cárceles dejen de ser un centro, digamos, operativo del crimen? ¿Quién tiene la respuesta? Bueno, hay varios ejes, digamos, que se deberían de trabajar. Primero está el tema de la infraestructura, que el sistema carcelario actualmente está funcionando con una ocupación del 300%. Obviamente la infraestructura está colapsado porque no se puede trabajar de esta manera. Y pues el control interno, que eso es el tema que usted menciona aquí. Creo que este video de los pandilleros evidencia muy claro que definitivamente no hay control interno por parte de las autoridades. Si hay personas que están grabando un video con un objeto que es prohibido adentro de la cárcel y el personal está visiblemente parado atrás observando este hecho sin intervenir, y que encima están admitiendo abiertamente que hayan cometido un crimen adentro del penal y aparentemente nadie se dio cuenta. ¿Con qué objetivo habrán cometido un crimen como este y luego el hecho de hacerlo público? ¿Qué está buscando este grupo con eso? ¿Qué mensaje quieren dar? Bueno, yo creo que eso fue una disputa interna que ellos tenían entre la pandilla, porque a partir del mensaje que ellos dieron a conocer, ellos no estaban de acuerdo con el actuar de esta persona y en consecuencia, de acuerdo a sus leyes o reglamentos internos de la pandilla, por eso mismo ellos decidieron matarlo. Pero, digamos, lo que llama mucho la atención es que todo eso ocurre en un centro penal, que se supone que rige cierto control y que también, digamos, las leyes de la pandilla son los que mandan a pesar de estar adentro del penal, porque ellos aplicaron su propia ley, lo mataron de acuerdo a lo que ellos disponen en la pandilla, pero sin respetar el régimen de la cárcel. ¿Cuál es entonces el 1, 2, 3 para resolver el problema de que las cárceles son controladas por los criminales? Yo creo que lo primero es abandonar el discurso que con más cárcel vamos a obtener seguridad. Es decir, cuando detienen, nos ofrecen los políticos que al detener a las personas vamos a tener seguridad. Cuando está sobrepoblada la cárcel, resulta que desde ahí vienen los problemas de seguridad. Entonces el discurso es muy ambiguo y suena bastante demagógico al final, y creo que esto hay que abandonarlo. Lo segundo es que la pandilla hizo lo que los políticos quieren, le aplicaron pena de muerte al final. Es decir, no cumplió y lo mataron. Así que hay que diferenciar entonces ahora si el discurso de la pandilla no vino a cumplir lo que algunos políticos querían, que era matarlo. Entonces, ahí entramos en un nivel donde habría que incluso el político apoyar al pandillero porque hizo lo que quería de forma dentro de sus propias normas. Pero aquí el verdadero problema, creo yo, es que el sistema penitenciario sigue siendo un sistema sin ley, donde se enriquece mucha gente a partir de los niveles de corrupción que se dan adentro y donde sigue siendo instrumentalizada a las personas. El 70% de la población privada de libertad está entre 18 y 35 años, es decir, es población muy joven. Y cuando vemos esos elementos, el sistema penitenciario habla de reeducarlos. Quiere decir que el problema no es tanto de los que están adentro, sino de los que estamos afuera. Estamos fallando en los niveles de socialización de las personas, en los niveles de poder tener más herramientas para poder vivir en libertad. Y, como bien decían, tenemos un grave problema con el tema de infraestructura. Pero ojo, no se trata solo de construir cárceles. Tienen que tener un fin estas cárceles. Y no se trata de saturar el país de cárceles, porque hay cárceles que hay que botar ya. No funcionan y no cumplen ninguno de esos fines. Entonces tiene que ser algo muy estratégico. Claro, ¿no? El tema de fondo, para resolver uno de los temas que más resiente la sociedad, es cómo se logra evitar que entren todos los instrumentos, elementos, aparatos, mecanismos, recursos adentro de las cárceles para que desde ahí puedan operar redes criminales. Ese es un drama. Perdón, yo solo quería complementar ahí. Creo que la respuesta a esto es un sistema de gestión laboral adecuado, porque quiere decir que las personas se prestan a la corrupción y se van muy pronto. El sistema penitenciario pasan hasta 6 meses sin recibir un salario, los profesionales que trabajan. Entonces nadie los presos les pagan para que... Entonces el preso, discúlpenme el término, pero una vez entrevistando a un funcionario penitenciario me dijo, lo que pasa es que el recluso me alivianó la situación familiar. Es decir,
me dijo, no tenés dinero, yo te lo doy a cambio de esto. Y como no me habían pagado, pues no me quedaba otra. Entonces tenemos un problema también de gestión de personal y gestión laboral, que mientras no se profesionalice este personal y no tenga normas claras, podemos hacer los muros más altos, pero todo va a seguir ingresando. La pena de muerte. Hablemos un momento de ese tema tan polémico. Aquí, por ejemplo, ustedes son pues 4 panelistas que están acá aportando su conocimiento, experiencia. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo con la pena de muerte? No. O sea, están en desacuerdo. Sí. ¿Y cuál es el argumento para uno o para otro de las posiciones? ¿Quién nos hace un resumen brevísimo sobre los argumentos de por qué sí o por qué no? Bueno, hay 4 elementos técnicos más allá de lo político que puede ser. Primero, Guatemala tiene 2 sentencias de la Corte Interamericana que nos señalan que las disposiciones de pena de muerte emitidas después de 1978 incumplen la convención ratificada. La convención no prohíbe la aplicación de pena de muerte, la limita igual que la Constitución, y Guatemala lo que hizo fue aumentarla en lugar de limitarla a lo que se le pedía. El otro argumento técnico es que no es probable comprobar en un juicio la peligrosidad social de un sujeto, porque esos serían estados tiránicos, digamos, porque parten de ver a una persona y pensar que por la forma en que es esa persona puede ser peligroso, o por el hecho que cometió. Sancionamos el hecho que cometió esa persona y no podemos sancionar el futuro. Esos son elementos muy técnicos si lo queremos ver así. Ahora, hay argumentos a favor a partir de que con esto se va a disuadir. Solo con el hecho de existencia se va a disuadir de que la estadística dice lo contrario, ¿verdad? Sí. La estadística dice lo contrario. No ha servido. Y normalmente, filosóficamente, filosofía constitucional, digamos, la persona no es el medio político para obtener justicia, ni la retribución de las leyes. La persona es el fin del Estado y por lo tanto no debe de matarlo, sino que lo que debe es... Una contradicción. ¿Algún otro argumento? Yo lo que quisiera es tal vez volver al tema de la inseguridad, porque va asociado al tema de la pena de muerte. Cuando vemos el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito, bueno, algo así, ILANUD, ¿sí? Él ha hecho estudios de ver cuáles son las correlaciones de incremento de delitos en un país con determinadas causas y que tienen que ver con jóvenes fuera del sistema escolar, jóvenes fuera del empleo, niveles de inequidad social y la desigualdad, sobre todo de acceso al consumo, y también el desorden urbano. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos menos delito en el futuro, no es ni con la pena de muerte, ni con más policías, ni con más militares, es con una inversión en educación, en generación de empleo, en un reordenamiento urbano que permita hacer seguridad, digamos, situacional, ¿verdad? Que haya iluminación, que haya calles, que no haya esos focos de posible violencia, un mejoramiento del transporte urbano y tiene que ver con mejorar los niveles de inequidad. Entonces, es desarrollo. Entonces, sobre esa base, ¿por qué? O sea, si el Estado no ha proveído a la persona para que tenga ese desarrollo digno, ¿por qué va a resolver el problema matándolo? Cuando no, con eso no se resuelve nada porque va a tener que matar como a 30,000, 40,000. Nosotros solamente el 14 a 15% de los jóvenes en Guatemala tiene acceso a educación de bachillerato. Sí. Eso quiere decir que todos esos otros jóvenes ni siquiera tienen acceso a educación para el trabajo. Y quiere decir que van a salir a trabajar. O como un joven que estaba en nuestros programas de trabajo con jóvenes y prevención de violencia armada, nos decía, bueno, yo tengo una opción en este momento, que es algo de tercero básico. O me dan una beca para el bachillerato, o me dan acceso al bachillerato, o el AK-47 que me ofrece el vecino para unirme a su grupo. ¿Dónde está la beca? Y esa es realmente la situación que tenemos con los jóvenes. Entonces, matándolos no vamos a lograr resolver la situación. ¿Creen ustedes que se vaya a aprobar la pena de muerte en Guatemala? Porque hay una iniciativa formal en el Congreso, ¿no? No se puede aprobar, ya está aprobado. Yo creo que no. No se aprueba. Lo miro difícil. Lo que sí creo es que deberíamos resolver, pero el tema legal, ¿verdad? Con relación, porque sí hace daño tener una pena de muerte. Hay jueces que dan la pena de muerte, pero no se puede ejecutar. Entonces yo pienso que en ese sentido tenemos que resolverlo, ¿verdad? Hablemos ahora de las maras. Muchas colonias dentro de la ciudad han sido tomadas por las maras. Sucede también en el interior.
Los niños de esos lugares son reclutados o capturados por grupos criminales, lo cual pues, perpetúa el círculo de violencia, ¿no? El problema. ¿Qué se puede hacer para evitar que los niños sean reclutados por grupos criminales? O sea, ¿qué acciones de prevención podemos tomar e implementar para realmente evitar este drama, ¿no? Bueno, yo creo que ahí realmente lo que se debe de buscar es un desarrollo integral. O sea, que va desde servicios de educación que son accesibles, que los maestros también no sacan a los alumnos del aula a la primera vez que hay algún problema para que después el niño ya no regrese a estudiar. El tema de salud, que las personas realmente tienen acceso a los servicios de salud y para que, en fin, la urbanización, creo un tema muy importante, el transporte, etcétera, porque hay muchas personas, muchos padres de familia que pasan mucho tiempo afuera de sus hogares por el tiempo que tienen que viajar para ir a trabajar y hasta que regresan, los niños pasan mucho tiempo solos. Y muchos de ellos, bien como lo describió Carmen Rosa, pues no ven que tengan oportunidades en el futuro. O sea, lo que la juventud quiere es una oportunidad de prepararse, de trabajar, de ganarse la vida, de vivir tranquilo. Entonces, para mí es apostar definitivamente a los servicios de educación y salud, una mejor planificación de la urbanización, ver cómo se pueden, digamos, mejorar la calidad de vida en esos barrios marginados, porque ahí es donde se concentran muchos de esos problemas. Y también, pues, en fin, apelar a la paternidad y maternidad responsable, porque, en fin de cuentas, es la tarea de la familia educar a los niños, que tengan los valores, que entienden qué consecuencias tiene, pues, ganarse el dinero colaborando con una pandilla o realmente estudiar y ganarse el dinero de manera honesta. O sea, creo que es un trabajo también de la sociedad. Tenemos que contribuir todos, pero es un tema que pasa más que todo al apostarle a un verdadero desarrollo y generar oportunidades para nuestros jóvenes. Como siempre. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el tema de violencia e inseguridad en Guatemala. Bienvenidos, estamos en Dimensión hablando de violencia e inseguridad en Guatemala. Otro tema que es muy complejo es que Guatemala y Centroamérica se han convertido en un centro logístico de narcotráfico internacional. Se estima que el 90% de las drogas que circulan del sur al norte del continente pasan por la región centroamericana. Obviamente hay que preguntarse primero qué tanto de la violencia que vive el país la provoca el fenómeno narcotráfico. ¿Cómo se puede enfrentar el problema del narcotráfico? Porque tiene una serie de consecuencias gravísimas para cualquier país, cualquier nación. Cómo contamina las instituciones, la sociedad. En fin, es un proceso de destrucción brutal. ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se enfrenta? Bueno, yo creo que el tema, tú lo dijiste, es decir, quizás lo que más afecta al narcotráfico es la corrupción del sistema y entonces eso hace que la debilidad institucional que tenemos no responda a las necesidades que el país tiene y ese es el cáncer más terrible que el narcotráfico produce. Parece interminable, es decir, yo diría que poco a poco nos vamos encaminando lamentablemente a constituirnos en la frontera sur de Estados Unidos. El plan Prosperidad no es más que la ampliación del plan que habían suscrito Estados Unidos, México y Canadá para la prosperidad del norte, entonces ahora ya lo están corriendo para abajo. Pero eso no resuelve la causa, el motivo de fondo, es decir, sino el problema de la droga tiene que ver con consumo y con demanda para el consumo y tiene que ver con proveer el producto. Yo apostaría en que esto no va a cambiar hasta que no cambien las reglas del juego, hasta que no haya un diálogo abierto realmente sobre cuáles son las consecuencias en materia de violencia
para nuestros países y que solamente se vea, por ejemplo, en el caso, yo quiero aquí plantear un caso que está siempre bastante oculto a nivel de desarrollo, que es la producción de amapola. Como eso no es algo que en este momento sea importante para Estados Unidos, esta producción de amapola se ha corrido desde San Marcos prácticamente hasta Chimaltenango. Y entonces íbamos a meter presas a las 200, 300 o 400 comunidades que se dedican a eso, porque además se dedican a eso porque no hay nada más rentable que lo pueda eliminar. Entonces, ¿se sabe quién se la está comprando la amapola? Sí, México, porque eso entra dentro de esa prácticamente, o sea, ahí estamos hablando del cártel de Sinaloa, que es el que tiene el control de la producción de amapola y ellos lo compran para exportarlo luego ellos, ¿Cómo procesarlo. Lo compran? ¿Dónde lo compran? Lo compran en las comunidades, es decir, incluso los niños lo transportan de frontera a frontera en mochilas, lo meten en envases de aguas gaseosas o esto y lo llevan en las mochilas. O sea, hay toda una dinámica comercial en torno a la producción de amapola y a la producción de la semilla. Son comunidades enteras. Se calcula que más o menos una familia saca 50,000 quetzales anuales. Y por la naturaleza de la zona no hay ningún solo producto que se le pueda equiparar. Entonces ahí estamos enfrentando un problema de desarrollo que lo único que se hace por parte del Estado es ir a cortar amapola cada cierto tiempo. Pero eso no está resolviendo el problema, digamos, de la producción en sí mismo. ¿Y en qué estado venden la amapola, digamos, las comunidades locales? Las comunidades lo venden a los yo creo, hay toda una cadena, ¿verdad? Sí, ¿en qué estado? Hacen la goma. O sea, ellos toman la semilla, los niños y las mujeres son las que hacen pelotitas, que son las que venden. Hay todo un proceso, digamos, comunitario y familiar, artesanal en materia de venta de... ¿Y se sabe cuántas familias están activas pues en este originalmente tema? En el triángulo de San Marcos, que era el que estaba produciendo, era Ixihuán, ahorita se me olvidaron los otros dos, solo en esa parte son 200 comunidades. Ahí ha subido el índice de violencia también, es uno de los focos del país, ¿no? No, ahí es muy curioso porque justamente en la frontera con México los niveles de homicidios son igualmente de calidad europea, de cantidad europea. Ahí por eso nosotros volvemos al argumento que ahí lo que existe es un control territorial, pero del cártel de Sinaloa. Entonces las reglas del juego están puestas, nadie compite por rutas, nadie compite por productos. Ahí está organizado todo para que se venda a los compradores mexicanos y con los intermediarios locales. O sea, ahí está definido. Un poco lo que decía Verónica del tema de las pandillas y de la extorsión, que prácticamente ya son acuerdos tomados donde nadie se mete con nadie. ¿Y cómo se llegó a esa cifra de 50,000 al año? Eso es más o menos lo que se calcula. Eso se hizo en la comisión que se formó para el tema de la droga, que trabajamos en un diagnóstico el año pasado, sí. Y entonces ahí logramos en entrevistas sobre todo con gente local, donde más o menos se calcula que hay o sea, que ese es el ingreso promedio de una familia. Que a lo mejor hay un subregistro por el hecho de que si fue una pregunta y ellos tenían que decir cuánto ganaban al año. No, pues son ya con informantes, digamos, de segunda generación. Es más o menos el promedio, pero de hecho cuando nosotros estuvimos en visita en Estados Unidos, la misma gente de la DEA nos dijo el problema de la amapola es que no es como la coca. La coca sí tiene sustituto, por ejemplo, y han logrado hacer buenos proyectos en Perú, en Colombia. Han hecho, digamos, con el chocolate y el café orgánico para poder cambiar el cultivo. Pero en el caso de la amapola no hay nada que logre competir, digamos, legalmente como producto. O sea, ahí habría que hablar de volver a hacer una revisión comercial de la zona, pero para empezar ahí ni siquiera hay Estado, ahí ni siquiera llega el Estado. No hay acceso. Hablemos entonces del verdadero fondo de todo este problema. ¿Qué provoca los altos niveles de violencia en Guatemala? ¿Qué es lo que provoca el efecto ese de las maras que afecten tanto la vida de los guatemaltecos? ¿Por qué tenemos tantos presos en las cárceles, que encima las cárceles son incontrolables? Y los temas que tenemos que tocar son lo que ustedes ya en algún momento dijeron a través de sus respuestas. Somos un país con altos niveles de desigualdad,
Somos un país con pocas oportunidades para el desarrollo de las personas, somos un país con altos niveles de pobreza, con un Estado terriblemente débil, con instituciones disfuncionales, altos niveles de corrupción, etc. O sea, somos un país con problemas estructurales profundos que mientras no lo resolvamos, el problema de la violencia probablemente no tenga solución. Por eso es tan complejo y el tema central sigue siendo que hasta que no logremos generar más oportunidades para que la gente trabaje, hablemos de mucho mejores programas de educación para que la gente se forme, adquiera conocimiento y pueda pues, estar más activo en su proceso de desarrollo personal. Hasta que no sucedan estas cosas, el país va a tener serios problemas. La pregunta, y para terminar en los minutos que nos quedan, es ¿cómo ordenamos esta ecuación? ¿Qué viene primero? ¿Qué es el esfuerzo de toda la sociedad al que debe ponerse más atención? Bueno, yo creo que aquí no podríamos decir que viene primero, porque es un poco lo que hablábamos la otra vez, que hay que ir sobre la marcha, porque hay una cantidad de jóvenes que en este momento están expuestos. Por ejemplo, hablábamos, ¿qué hace que vuelvan a subir los niveles de violencia si no ha cambiado nada? O sea, cambian las condiciones o las reglas, por ejemplo, lo que hablamos del narcotráfico, pero cambiado algo de la realidad de todos esos jóvenes, no. No ha cambiado la forma de enfrentar la delincuencia o la violencia. Y entonces, seguimos siendo más reactivos, tratando de ahí sí que de reaccionar, y nadie le ha entrado como Estado, ya lo que tú decías, para poder invertir en esos jóvenes, darles oportunidades, opciones, porque no la tienen, atender esa población con educación, tratar de volver a formar valores. Todo eso en este momento no se puede construir, no puede cambiar una realidad ahorita, pero sí se puede construir. Okay. Entonces, ¿y el sistema de justicia, por ejemplo? O sea, si se logra articular un sistema de justicia que funcione, que opere, para que si bien no logramos resolver los problemas estructurales, pero mejore, que sí tengamos un sistema de justicia fuerte, un sistema de seguridad que por lo menos alivie. Yo pienso que sí hay que apostarle fuerte al fortalecimiento institucional, porque muchas de las instituciones son aún muy débiles, porque tienen estructuras criminales adentro. Entonces creo que sí hay que no solamente limpiar, digamos, el personal, también ver las bases legales sobre las cuales están trabajando y sobre todo capacitar y premiar al recurso humano, digamos, en las instituciones de seguridad, pero también lograr un sistema que premia la meritocracia, o sea, trabajar con buen desempeño, fortalecer el personal para que así poco a poco las instituciones puedan volverse más fuertes. Tenemos una crisis política aplazada que nos demanda los recambios institucionales. Hay unos que fortalecer, hay otros que cambiarlos completamente. Dentro de todo eso está el sistema judicial, que hay que transparentarlo más, fortalecerlo en los sistemas de carrera, en su sistema de independencia. Y yo creo que tenemos que apostarle más al tema social, en el sentido de la prevención primaria, que es precisamente el respeto irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos para que puedan acceder a los servicios básicos. Y bueno, partir de eso, ¿no? Pues muchas gracias. Sin duda alguna tenemos grandes desafíos, hay muchas tareas pendientes y esto solo se logrará con el esfuerzo unánime de toda la sociedad. Así que a trabajar, como dicen. Gracias, volvemos la próxima semana, los dejamos con Dimensión Acción. Una estrategia para mejorar la seguridad ciudadana es lograr el involucramiento de las comunidades en políticas de prevención de la violencia. Los amigos de Jóvenes contra la Violencia nos comentan sobre sus proyectos comunitarios enfocados en la prevención. Jóvenes contra la Violencia inició en 2009. A lo largo de estos años hemos ido desarrollando un proyecto en el cual ahora estamos armando un modelo de seguridad humana en el que integramos una comunidad educativa. Atendemos a los padres, a los maestros, a los estudiantes, a los jóvenes. Estamos hablando de plan de vida, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo y también estamos trabajando del lado de la comunidad. Como parte del modelo
de seguridad humana hemos estado trabajando en 2 fases. En la primera fase hemos estado trabajando en una de las comunidades vulnerables de Villanueva, en donde hemos involucrado a los líderes comunitarios y hemos conformado una mesa multisectorial. Esta incluye no solamente a estos líderes, sino también a la municipalidad, incluye a la Policía Nacional Civil, incluye a Policía Municipal, Policía de Tránsito y microempresarios de estas pequeñas comunidades. Lo que hemos estado haciendo es trabajar este acercamiento entre la Policía Nacional Civil y los líderes comunitarios que puedan mejorar la relación entre ellos, y en conjunto se desarrolló un plan de acción en donde se proponen estrategias a corto plazo que puedan ayudar a prevenir la violencia en las comunidades. Este pequeño proyecto, este proyecto piloto, la intención es poder replicarlo en otras comunidades y de esta manera pues poder prevenir la violencia. Todos estos esfuerzos vienen a colaborar también al desarrollo de la segunda fase, en donde hemos desarrollado una aplicación en donde las personas pueden reportar actos delictivos. El problema es que no solamente las personas no solamente reporten, sino también puedan tener este acercamiento con la policía. Entonces, por un lado estamos trabajando con la aplicación como tal, y por el otro lado estamos trabajando con el acercamiento a las personas para que ellas puedan tener y estrechar su relación con la Policía Nacional Civil. Como organización creemos que existe una corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno. Creemos que la participación de los jóvenes y de todos los actores importantes de la sociedad influyen en el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana y de prevención de violencia. Es por eso que creemos que la participación de los miles de jóvenes que nos han acompañado en nuestras diferentes actividades han logrado incidir en que hoy podamos hablar abiertamente sobre el tema de prevención de violencia, así como de la importancia de apostarle a la participación de los jóvenes dentro de las comunidades. Creemos que el joven es un líder nato dentro de las comunidades que tiene la capacidad de incidir positivamente en sus comunidades, y es por esto que creemos que con proyectos e iniciativas como las nuestras logramos incidir en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y por supuesto en la construcción de una Guatemala en paz y con seguridad para todos. Para contactar con Jóvenes contra la Violencia, visita su página www.jovenescontralaviolencia.org o llama al teléfono 2360 0738.